Vamos a establecer la comunicación con otra de nuestras unidades móviles y con otro tema bien pertinente durante el día de hoy, que son la propuesta finalmente que hace la oposición en el tema pensiones, un encuentro con la ministra del Trabajo, pero ya durante el fin de semana ha descartado que se pueda avanzar por el tema de los tiempos, de los plazos. Vamos a profundizar en el tema, de eso nos cuenta Francesco Caccella. ¿Qué tal, Francesco? Hola, ¿cómo están? Justamente estamos esperando que se realice la reunión que ustedes señalaban. Justamente ahora recién estamos a pocos minutos de que esa presentación por parte de miembros de la oposición con respecto a su propuesta para reformar el sistema de pensiones se materialice, entregándose entonces a la ministra del Trabajo, quien ha dicho que de todas maneras es clave conocer en detalle las propuestas de la oposición. Ahora, la verdad de las cosas es que las conocemos en grandes titulares ya hace algunas semanas y se acercan bastante teóricamente a lo que ha planteado el gobierno, particularmente desde el anuncio que hizo el presidente de la República en cadena nacional, justamente cuando daba cuenta de cómo querían avanzar en el sistema de pensiones, que ya no iban a ser 5, sino 6 los puntos adicionales de cotización, esta vez a cargo del empleador, y donde 3 de ellos iban a ser para reparto, una lógica que se acerca bastante a lo general, a la idea general que existe en la oposición, aun cuando por supuesto existen diferencias dentro de los cuales plantean que hasta 3 puntos de reparto o de esquema solidario es suficiente, y otros que dicen que no, que si antes eran 5 y ahora son 6, todos tienen que ser para generar un esquema de reparto solidario y no más de capitalización individual, por más que exista un ente público u otro tipo de administradora de esos fondos que no tenga que ver con las AFP, que se quedan todavía con el original 10%. Dicho eso, el presidente de la República tuvo palabras también para lo que significan los cambios en temas de pensiones, para lo que significa esta semana justamente en estos términos, porque tanto las encuestas, las últimas, la más importante, la CEP, que conocimos la semana pasada, pero en general están planteando que la gente valora que se llegue a acuerdos, y por lo tanto ese ha sido más bien el discurso no solamente del gobierno, sino de los partidos tanto del oficialismo como de la oposición, que están tratando de pactar algo cercano a o lo que planteó el gobierno o lo que se le va a proponer ahora a la ministra Saldívar. Escuchemos al presidente de la República. Y hemos conversado con la oposición. De hecho, hemos tenido múltiples reuniones, hemos escuchado con atención, hemos incorporado muchas de sus propuestas. Y yo espero que la oposición va a estar a la altura de lo que el país nos está pidiendo. Buena voluntad, diálogo, acuerdos. Estamos muy optimistas que este proyecto pueda ser aprobado durante este mes de enero en la Cámara de Diputados, y esperamos que en el mes de marzo lo apruebe el Senado, de forma tal que a partir del 1 de abril aproximadamente 500.000 hombres, 350.000 mujeres puedan recibir este merecido beneficio de una pensión que tiene un incremento muy significativo. Ahora hay dos posturas claves también para entender por dónde va a pasar la dificultad mayor para alcanzar un acuerdo. Y es que hay algunos en el Frente Amplio, también en el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda que plantean, como yo les decía, que los 6 puntos sería bueno que fueran para reparto. Desde el otro punto de vista tenemos a gran parte de la UDI que ha planteado derechamente que no debiera ir ningún punto a reparto. Por más que esta haya sido la postura del gobierno en este último tiempo, por más que también incluso haya cedido frente a la opción de que tenían que estos nuevos puntos no ser administrados por AFP, justamente cuando se discutía esto hace un año, hay quienes todavía insisten en que ningún punto tiene que ir para reparto. Es decir, esas son las posturas, no quiero decir extremas, pero sí que están en cada una de las puntas aquí de cada uno de los sectores, y por lo tanto eso va a dificultar sin duda que tanto fuerzas de gobierno como el propio gobierno y otros partidos de la oposición logren acuerdo. Ahora, eso no significa, por más que hayan estos extremos o estas puntas que planteen derechamente que no debiera avanzarse tanto o tampoco en reparto, hay quienes dicen que existe la mayoría suficiente para que avance este proyecto justamente en el Congreso. Escuchemos parte de esas declaraciones. Bueno, quienes digan que los que buscan acuerdos son amarillos o lo que sea, yo creo que están al margen de la realidad, al margen de lo que quiere la mayoría de la ciudadanía. La mayoría de la ciudadanía quiere respuestas y soluciones a sus problemas. No quiere retórica, no quiere demagogia, quiere respuestas. Y particularmente por los más vulnerables, que son los que tienden a pagar la cuenta si es que no hay acuerdos. Y por lo tanto,
me tienen completamente sin cuidado las críticas y los comentarios que hace gente que nunca va a permitir que se avance en nada. Tenemos que avanzar esa gran mayoría que está dispuesta al diálogo. Y tenemos que hacer oídos sordos a las críticas de los extremos que siempre van a querer tirar al suelo cualquier fórmula de acuerdo en términos constitucionales, de pensiones, de salud. Cada propuesta que se hace es rechazada de inmediato por esos extremos y por lo tanto con ellos no se puede avanzar ni lograr nada. Bueno, y básicamente también hay, justamente está sonando aquí el campanazo en el ex Congreso, pero sigamos con el despacho. Básicamente lo que también ocurre con respecto a este proyecto tiene que ver con otros detalles, como son la competencia que se le va a meter a las administradoras de fondos de pensiones, aun cuando hay quienes en el Congreso planteen que no tiene que existir más un sistema con AFP. El gobierno ha planteado que tiene que haber más competencia y ha encontrado oídos favorables dentro de la oposición, también con respecto a ciertos cambios que se pueden hacer cuando no se alcanzan, por ejemplo, rentabilidades en los fondos o, por ejemplo, también con respecto a las utilidades. Todo eso se va a revisar también justamente en la conversación que exista entre la oposición y la cartera del Ministerio del Trabajo. Escuchemos a la presidenta de la Comisión del Trabajo, justamente de la Cámara de Diputados, que también plantea sus puntos en esta discusión. Nosotros lo que nos parece es que tenemos que avanzar hacia un sistema mixto para poder tener un sistema público que dé la garantía de una pensión mínima para todos los habitantes del país. Y para eso se necesita más reparto, se necesita también más ahorro colectivo y no entendemos, para ser sinceros, la insistencia por parte del Gobierno y la ministra de defender la capitalización individual. En cambio, nosotros con la lógica de solidaridad lo que queremos es asegurar a todos los habitantes una pensión mínima considerando igual las cotizaciones de las personas. O sea, creemos que ambas cosas tienen que ir mezcladas. Otro tema que no se ha planteado derechamente en un proyecto de ley, pero sin duda va a ser clave para que las pensiones avancen, y en eso hay varios parlamentarios de ambos sectores bien interesados en buscar alguna salida, quizás pueda ser un proyecto de ley, un programa, etcétera. Tiene que ver con que logremos que los chilenos ahorren finalmente, porque una cosa es que tengamos una cotización que diga el 10% corre por cuenta de nosotros, el 6% corre por cuenta del empleador y 3 de esos puntos van a ser de reparto, 1, 2 o 3 da lo mismo. El punto es que si no se cotiza, si no se ahorra, claramente hay un problema, y la ministra lo decía justamente con datos duros cuando fue interpelada en la Cámara de Diputados, que básicamente el 15% de la vida útil laboral es la que en general en promedio se está cotizando, lo que es muy bajo, y por más que se hagan cambios dentro de los parámetros, de las estructuras dentro del sistema, si no se ahorra, claramente eso va a ser un problema y eso va a tener que ser enfrentado probablemente con otro tipo de programas o proyectos de ley que no están derechamente vinculados al más importante que se está discutiendo hoy. La primera prioridad, dicen en las encuestas los chilenos, reformar el sistema actual de pensiones. Sí, claro, el tiempo está en contra, no solo porque hay un objetivo que es entregar esto en abril, sino también, creo, Francesco, porque es necesario llegar a un acuerdo de una vez por todas. Este tema estuvo o ha estado presente en la agenda política y de los gobiernos de los últimos 2 por lo menos. O sea, llevamos unos 5 o 6 años discutiendo sobre una reforma del sistema de pensiones que todavía no se concreta. Y ya ha habido 2 proyectos, el de la presidenta Bachelet primero y luego el del presidente Piñera en este gobierno, que fracasaron en su trámite. Entonces hay una tercera oportunidad que probablemente no se puede dejar pasar, porque si no el asunto ya se transforma en una bomba de tiempo muy importante. Gracias por ese despacho. Atentos entonces a las novedades que hay en esta materia tras la reunión con la ministra del Trabajo. Chao, Francesco, gracias, nos vemos. Cualquier cosa retomamos el contacto. Chao.